Buenos días, Mayiste, Gavilanes, Burhan, Víctor Alfonso. Mi nombre es Rivera Arana Silvana Taner. A continuación, voy a presentar la sustentación de mi caso clínico. Empecemos. Esta sustentación se basa en el proceso de atención de enfermería en un paciente adulto postoperatorio con apendicectomía laparoscópica. Esta sustentación es el trabajo final previo a la aprobación del módulo Cuidados de Enfermería número 3. Mi tema se basa en el rol de enfermería en un paciente adulto postoperatorio con apendicectomía laparoscópica. Mi objetivo general es el siguiente: aplicar el proceso de atención de enfermería en el paciente postoperatorio con apendicectomía con el fin de ¿qué? Con el fin de recuperar su salud basados en cuidados y criterios científicos. Como objetivos específicos, como primer punto, recopilar datos subjetivos y objetivos del paciente que aporten a la ejecución del trabajo investigativo. Segundo punto, analizar teóricas de enfermería y guías de prácticas clínicas que sustenten el caso clínico. Tercer punto, ejecutar técnicas de valoración del paciente con el fin de individualizar el cuidado y mantener el confort del paciente, ayudándolo en su recuperación. Como introducción sobre este caso clínico, la apendicitis aguda es una condición médica que requiere atención y es una de las causas más comunes de dolor abdominal agudo, que requiere intervención quirúrgica. Se estima que afecta a aproximadamente el 5 al 7% de la población en algún momento de su vida. La apendicitis aguda ocurre cuando el apéndice, un pequeño órgano situado en la parte inferior derecha del abdomen, la fosa ilíaca derecha, se inflama y este puede perforar, lo que puede llevar a complicaciones graves si no se trata de manera oportuna. Como vemos aquí en el dibujo, esta es la parte donde se encuentra el apéndice. ¿Cuál es la patología según la OMS? La apendicitis aguda es una patología que consiste en la inflamación repentina y grave del apéndice, que puede ser causada por una obstrucción, una infección bacteriana o una lesión. La apendicitis aguda requiere atención hospitalaria y quirúrgica de manera frecuente a nivel mundial. En Ecuador se considera una de las principales causas de morbilidad, especialmente en la población joven, ya que es la que se encuentra más afectada con esta patología. ¿Cuál es la taxonomía según la OMS? La OMS utiliza la Clasificación Internacional de Enfermedades, el CIE, para clasificar las enfermedades, incluyendo la apendicitis aguda. La taxonomía de la apendicitis aguda según la OMS es el CIE 10, que abarca la clasificación K35 a la K37, la K35 apendicitis aguda, la K36 otras enfermedades del apéndice, la K37 enfermedades del apéndice no especificadas. Las estadísticas, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INE, en el 2017 se registraron 38.533 casos de apendicitis aguda en Ecuador, lo que representa una tasa del 22,97% por cada 100.000 habitantes. Esto la convierte en la primera causa de morbilidad en el país.
En cuanto a la distribución por sexo, se ha reportado que el 52% de los casos corresponde al sexo masculino, siendo el sexo más afectado, y el 48% al sexo femenino. La región con la más alta tasa de apendicitis aguda es la región insular, con una tasa de 189,73% por cada 100.000 habitantes. La mortalidad por apendicitis aguda en Ecuador es baja, con una tasa de 0,42 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, es importante destacar que la mayoría de los casos se atienden en entidades públicas, con un promedio de 6 días de hospitalización. A continuación, le voy a presentar lo que es el caso clínico. Tenemos los datos de identificación del paciente. El nombre del paciente es Castro Llerena Manolo Manuel. La edad de 27 años. Sexo masculino. Su peso es de 75 kilogramos. Su estatura es de 1,80 metros. Su ocupación es estudiante. El estado civil, soltero. Su religión es católica. El lugar de procedencia es Guayaquil. Los antecedentes médicos, su salud general es buena, sin antecedentes de enfermedades crónicas. No refiere cirugías previas. Alergias, ninguna conocida. Medicamentos, ninguno de uso regular. Como podemos visualizar, este es el cuadro de signos vitales de mi paciente, según la bibliografía y según el caso clínico. Según el caso clínico, mi paciente tiene una temperatura de 37,2 grados centígrados. Su presión arterial es de 118 sistólica y 78 diastólica. Su frecuencia cardíaca es de 85 latidos por minuto. Su frecuencia respiratoria es de 16 respiraciones por minuto. Su saturación de oxígeno de 98%. Su glucosa de 75 miligramos sobre decilitros. Mi paciente ingresa a consulta debido al dolor abdominal intenso, fiebre y náuseas de inicio reciente. En su historia clínica tenemos: paciente de sexo masculino de 27 años de edad acude al área de urgencias del Hospital General UF el 22 de enero del 2025 por referir dolor abdominal con una evolución de 12 horas, inicialmente localizado en la región periumbilical, el cual se ha ido intensificando y localizando hacia la fosa ilíaca derecha. El paciente refiere un dolor punzante de intensidad moderada a severa, con episodios de exacerbación. Refiere que, a medida que el dolor ha aumentado, ha experimentado náuseas, pero sin presentar vómito. En las primeras horas el dolor era difuso y poco localizado, pero en las últimas 6 horas se ha vuelto más intenso y localizado en el cuadrante inferior derecho del abdomen, en la fosa ilíaca derecha. El paciente no presenta antecedentes de enfermedades gastrointestinales crónicas ni de trastornos sistémicos. No refiere traumatismos ni viajes recientes. No ha tenido cambios en sus hábitos intestinales, motivo por el cual el paciente fue ingresado. Su fecha de ingreso fue el 23 de enero del 2025, con el diagnóstico de ingreso de enfermería de apendicitis aguda. El diagnóstico médico fue apendicectomía laparoscópica. El área fue el área postoperatorio. Su cama es la 03A y los días de hospitalización 3 días.
Durante la valoración cefalocaudal de mi paciente se pudo observar su cabeza normocefálica, cabello poco abundante, sin presencia de seborrea o lesiones. Su boca, su mucosa oral semihúmeda. Su cara, piel con buena pigmentación, mucosas semihidratadas. Su cuello, simétrico, sin presencia de adenopatías, ni lesiones dérmicas durante la palpación. Su tórax, simétrico, con buena expansibilidad, CSPS ventilado, sin presencia de soplos ni estertores. Su abdomen blando, depresible con RSHS conservado. Herida quirúrgica con apósito limpio y seco sin signos de infección ni complicaciones. Sus genitales sin anomalías visibles, presencia de sonda vesical no obstruida. Sus extremidades superiores e inferiores son simétricas, sin signos de edematización. Las superiores presenta una vía periférica catéter número 18 en el dorso de la mano izquierda, sin signo de flebitis permeable, pasando terapia del dolor. Sus extremidades inferiores sin presencia de trombosis venosa profunda. Durante la valoración cefalocaudal también se observó y se pudo valorar por patrones funcionales de acuerdo a la teórica Marjorie Gordon. Como primer patrón, tengo el patrón número 1, percepción y manejo de la salud. Sus hábitos higiénicos adecuados. Las vacunas, tiene las vacunas del COVID, la Sinovac, 2 aplicaciones. La vacuna contra la influenza y la antitetánica no refiere, no recuerda. Alergias, no refiere alergias. Percepción de su salud, refiere regular, debido a su problema de salud. Conductas saludables, adecuadas. Existencia o no de alteraciones de salud, la apendicitis aguda. Existencia o no de hábitos tóxicos, no refiere el paciente. Accidentes laborales, tráfico y domésticos, no refiere. Ingresos hospitalarios, no refiere. El patrón número 2, nutricional metabólico. En la valoración del IMC, el paciente refiere pérdida de peso en el transcurso del proceso de la enfermedad. El peso antes de la enfermedad era de 78 kilos. El peso actual es de 75 kilos. Su talla es de 1,80 m. Su IMC, su índice de masa corporal, es de 23,1, lo cual es un peso normal de acuerdo a su talla y a su peso. La valoración de la alimentación, NPO, o sea, nada por vía oral. Valoración de los problemas en la boca o para comer sin alteraciones. Valoración de otros problemas que influyen en el patrón, no refiere problemas digestivos ni náuseas. Dependencia, inapetencias, intolerancia, alimenticias ni alergias, no refiere. La valoración de la piel con ligera palidez y mucosas semihidratadas, sin presencia de lesiones cutáneas. Patrón número 3, eliminación. Intestinal. Paciente no refiere estreñimiento, incontinencia o diarrea. Urinario. No se evidencian signos de incontinencia, no se evidencia retención de líquido en miembros inferiores y presenta sonda vesical, sin signos de infección. La cutánea. No se evidencian signos de diaforesis. Patrón 4. Actividad de ejercicio.
Síntomas respiratorios, actualmente sin alteración en los signos vitales. Problemas circulatorios, no presenta alteraciones. Problemas de salud, limitantes o incapacidad para la actividad habitual, dolor abdominal por apendicitis aguda. Deficiencias motoras, sin alteración. Problemas de movilidad, movilidad limitada debido al dolor por intervención quirúrgica. Problemas de equilibrio, inestabilidad, sí presenta. Patrón número 5, sueño y descanso. Ayudas farmacológicas para dormir, sí. Verbaliza la dificultad para conciliar el sueño, sí. Confusión o cansancio relacionado con la falta de descanso, sí. Disminución de la capacidad de funcionamiento, no refiere. Conducta irritable en la relación a la falta de descanso, sí refiere. Patrón número 6, cognitivo perceptivo. Paciente consciente y orientado, sí. No refiere problemas neurológicos. Por el momento, presenta deficiencias de los sentidos a causa de la medicación prescrita. Presencia de dolor. Paciente refiere dolor en la fosa ilíaca derecha. ¿Existen problemas de memoria, concentración, expresión o comprensión? No, por el momento. ¿Hay depresión? No, por el momento. ¿Se dan conductas de irritabilidad, agitación o intranquilidad? No, por el momento. Patrón número 7, autopercepción, autoconcepto. Verbalizaciones autonegativas, expresiones de inutilidad no expresan. Problemas con su imagen corporal no refieren. ¿Existen problemas conductuales? No. Paciente colaborativo en todos los procedimientos. Tratamiento, exámenes físicos y de laboratorio, entre otros. Patrón número 8. Rol relaciones. ¿Presenta problemas en las relaciones sociales, familiares o laborales? No refiere. ¿Se siente solo? No refiere soledad. Refiere tener personas significativas que le brindan su apoyo de forma constante. ¿Refiere carencias efectivas, falta de comunicación? No refiere. ¿Tiene dificultad en las tareas del cuidador? ¿Apoyo insuficiente? No refiere. Patrón número 9. Sexualidad y reproducción. La persona expresa preocupación respecto a su sexualidad, no expresa. Métodos anticonceptivos, refiere uso de preservativo. Patrón número 10. Adaptación, tolerancia al estrés. Manifiesta tener sensación habitual de estrés y no dispone de herramientas para controlarlo. Sí expresa sensaciones de estrés debido a la intervención quirúrgica. Capacidad de afrontamiento a cambios y situaciones difíciles de la vida. Afrontamiento de forma efectiva ante los cambios e inefectiva ante situaciones difíciles. Uso de medicamentos, drogas o alcohol para superar los problemas no refiere. Patrón número 11. Valores y creencias. ¿Existen problemas en la etapa reproductiva del hombre? No. No refiere tener problemas hacia las intervenciones médico-enfermeros según sus valores y creencias. Como patrones alterados, durante la valoración de mi paciente, les puedo comunicar que son: el patrón número 1, percepción y manejo de la salud. El patrón número 2, nutricional metabólico. El patrón número 3, eliminación. El patrón número 4, actividad y ejercicio. El patrón número 6, cognitivo perceptivo. Y el patrón número 10, adaptación y tolerancia al estrés. Recordándoles que estos patrones funcionales están alterados debido a su intervención quirúrgica. A continuación, les presento el postoperatorio inmediato de apendicectomía sin complicaciones aparentes basado en el SOAPIE.
El SOAPIE es un método de recolección de datos donde se va a recolectar datos subjetivos, datos objetivos, análisis, planificación, intervención y evaluación. Como anotación de enfermería, recibo paciente el 22 de enero del 2025 a las 15 horas p.m. Ingresa hasta la postoperatorio inmediato en su primer día después de intervención quirúrgica. Un adulto joven de sexo masculino de 27 años de edad al servicio de postoperatorio inmediato luego de intervención quirúrgica de apendicectomía laparoscópica debido a apendicitis aguda. Se encuentra orientado en las 6 esferas. En la S, los datos subjetivos. Paciente masculino de 27 años de edad, hipoactivo y somnoliento. Ingresa a sala postoperatorio inmediato tras intervención quirúrgica en posición supina. Intervenido de apendicectomía laparoscópica debido a apendicitis aguda. Mantiene signos vitales dentro de los parámetros normales en las primeras horas del postoperatorio. Paciente con plan de hidratación de solución salina y terapia del dolor, compuesta por tramadol 100 mg, más ketorolaco de 30 mg cada 8 horas a 6 gotas por minuto y una profilaxis antibiótica de metronidazol 500 mg cada 12 horas a 14 gotas por minuto. En la O, datos objetivos. Paciente ingresado a sala postoperatorio inmediato tras pasar las 5 horas de intervención quirúrgica. Se procede a colocar al paciente en semi-Fowler. Después de 2 horas en el postquirúrgico presenta signos vitales de temperatura 37.2 grados centígrados, frecuencia cardíaca de 85 latidos por minuto, presión arterial de 118 sistólica y sobre 78 diastólica. La frecuencia respiratoria 16 respiraciones por minuto. Su saturación de oxígeno de 98% en aire ambiente tras retiro de cánula. Su glucosa de 75 miligramos sobre decilitros. Durante la valoración cefalocaudal se observó el estado general del paciente consciente y orientado en las 3 esferas, movilización limitada por el dolor y controlada por plan de hidratación de solución salina y terapia del dolor, compuesta por tramadol 100 mg más ketorolaco de 30 mg cada 8 horas a 6 gotas por minuto y una profilaxis antibiótica de metronidazol 500 miligramos cada 12 horas a 14 gotas por minuto. Su cabeza, normocefálica, piel con buena pigmentación, mucosas orales semihidratadas, cuello sin presencia de adenopatías durante la palpación. En el tórax, simétrico, con buena expansibilidad, pulmones ventilados sin presencia de soplos o expertores. El abdomen, blando y sensible a la palpación superficial y profunda. Presenta herida quirúrgica por apendicectomía laparoscópica debido a apendicitis aguda, cubierta con apósitos limpios y secos por fuera. Durante la curación se observa apósitos manchados con líquido transparente de color ámbar pálido y consistencia acuosa, sin signos de infección, bordes íntegros, ruidos intestinales presentes, aunque disminuidos debido a la anestesia. Dolor leve a moderado en la zona de la incisión, sin signos de irritación peritoneal, ni distensión significativa. Los genitales. Presencia de sonda vesical número 16 con su funda recolectora no obstruida. La eliminación sin evacuación intestinal postquirúrgica aún. Diuresis clara aproximadamente 150 ml.
Extremidades superiores. Presenta vía periférica catéter número 18 permeable en el dorso de la mano izquierda sin signo de flebitis. Extremidades simétricas. Extremidades inferiores sin signos de trombosis venosa profunda. Extremidades simétricas. En la A tenemos el análisis e interpretación de datos. Postoperatorio inmediato de apendicectomía sin complicaciones aparentes. Dolor controlado pero presente en la zona quirúrgica, en la fosa ilíaca derecha. Riesgo de ilio postoperatorio debido a la cirugía abdominal. Necesidad de la movilización temprana para prevenir complicaciones como trombosis venosa profunda. Tenemos en la A los patrones funcionales alterados, como ya antes los he mencionado. Patrón número 1, percepción y manejo de la salud. Patrón número 2, nutricional metabólico. Patrón número 3, eliminación. Patrón número 4, actividad, ejercicio. Patrón número 6, cognitivo, perceptivo. Y el patrón número 10, adaptación y tolerancia al estrés. Mi diagnóstico de enfermería, basado en el NANDA, tengo dos diagnósticos de riesgo y un diagnóstico real. El diagnóstico real es dolor agudo relacionado con el procedimiento quirúrgico, evidenciado por verbalización del dolor y limitación de movimiento. El diagnóstico de riesgo de infección relacionado con la incisión quirúrgica. El diagnóstico de riesgo de estreñimiento relacionado con los efectos de la anestesia y la disminución de la movilidad. En la P, planificación basados en el NOC, los resultados esperados. 1. El control del dolor. El control del dolor postoperatorio. Paciente reporta dolor tolerable, leve, en una escala de 4/10 con analgesia adecuada. Fomentar la movilización temprana. 2. Curación de la herida quirúrgica. La herida cicatriza sin signos de infección. Evaluar signos de complicaciones como la infección, el ilio o la trombosis. 3. Frecuencia de deposiciones. Educar al paciente sobre el cuidado postoperatorio y la alimentación. Favorecer el retorno de la función intestinal. Paciente inicia evacuaciones normales dentro de las 48 horas. En la I, la ejecución ni las intervenciones de enfermería. 1. Manejo del dolor. Realizar una valoración exhaustiva del dolor que incluya la localización, características, aparición, duración, frecuencia, calidad, intensidad o gravedad del dolor y factores desencadenantes. Explorar con el paciente los factores que alivian, empeoran el dolor, realizando ejercicios respiratorios. Administración de analgésicos según la indicación médica. Monitoreo de signos vitales. Control regular para detectar fiebre o alteraciones. 2. Cuidado de heridas. Control de la herida. Limpieza y monitoreo de la incisión quirúrgica. Vigilancia de los signos de infección. Cambios en la curación según el protocolo. El manejo de la eliminación intestinal. Fomentar la ingesta de líquidos y avanzar según tolerancia oral para evitar ilio. Movilización temprana, ayudar al paciente a sentarse y caminar en intervalos regulares. La educación al paciente, información sobre los signos de alarma como fiebre, enrojecimiento de la herida, dolor intenso o los cuidados en el hogar y las recomendaciones dietéticas. En la E, la evaluación de los resultados. Paciente de sexo masculino de 27 años de edad ingresa a sala postoperatorio inmediato a las 15 horas p.m. Operado de apendicectomía laparoscópica debido a apendicitis aguda. Durante la valoración cefalocaudal se observó el estado general,
consciente y orientado en las tres esferas, movilización limitada por el dolor. A su ingreso a postoperatorio se conecta al paciente con los monitores para valorar así los signos vitales. Mantiene signos vitales dentro de los parámetros normales en las primeras horas en el postoperatorio. Después de 2 horas en el postoperatorio presenta signos vitales de temperatura 37.2 grados centígrados, frecuencia cardíaca de 85 latidos por minuto, una presión arterial de 118 sistólica y sobre 78 diastólica, frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto, la saturación de oxígeno al 98% en aire ambiente tras el retiro de la cánula, la glucosa de 75 miligramos sobre decilitros. El dolor fue controlado sin necesidad de analgesia excesiva. No se evidenciaron signos de infección a nivel de la herida quirúrgica del paciente. Desde el postoperatorio hasta su egreso se valoró y se realizó curaciones a la herida quirúrgica con evolución favorable. Se inició movilización y tolerancia oral sin complicaciones. El retorno de la función intestinal sin complicaciones y primera evacuación intestinal en las primeras 48 horas. Posteriormente se aplicó tanto el plan de hidratación con solución salina y terapia del dolor compuesta por tramadol de 100 mg más ketorolaco de 30 mg cada 8 horas a 6 gotas por minuto y una profilaxis antibiótica de metronidazol 500 miligramos cada 12 horas a 14 gotas por minuto. El paciente se percibe estable, no refiere dolor intenso a nivel de la herida, refiere un buen tratamiento con los analgésicos administrados. El personal de salud determina que el tratamiento brindado fue efectivo para controlar el dolor del paciente. Al paciente y al familiar, con conocimientos adecuados para su recuperación, comprende los cuidados postoperatorios que debe realizar en el hogar, signos y síntomas de alarma, los cuidados, cómo usar correctamente los antibióticos y los analgésicos y las recomendaciones dietéticas. Los cuidados postoperatorios postquirúrgicos de la enfermería que se le realizaron al paciente fueron los siguientes: monitoreo de signos vitales, el manejo del dolor postquirúrgico, la movilización temprana, ayudando al paciente a sentarse y a caminar en intervalos regulares, el controlar la herida, vigilando los signos de infección, los cambios en la curación, el control regular para detectar fiebre o alguna alteración del paciente, su dieta progresiva, se inició la tolerancia oral con líquidos claros para evitar óleo, se educó al paciente, brindándole toda la información necesaria para los cuidados de él en el hogar. A continuación les presento el PAE, que es el proceso de atención de enfermería basado en diagnóstico de enfermería NANDA, clasificación de resultados NOT y las intervenciones de enfermería basados en el NIC. El diagnóstico del médico, apendicectomía. El diagnóstico de enfermería, apendicitis aguda. El nombre del paciente, Castro Manol. La edad, 27 años. La fecha de ingreso, el 22 de enero del 2025. La historia clínica, 125, 213, 647, raya 8. Su cama, 03A. El área, urgencias. El nivel, tercer nivel. Su especialidad, cirugía general, y el servicio postoperatorio. El diagnóstico de enfermería basado en NANDA, el patrón es cognitivo-perceptivo. El dominio es 12, que es comodidad, confort del paciente. La clase 1, que es comodidad física, su código es 00132, dolor agudo. El diagnóstico real, dolor agudo relacionado con el procedimiento quirúrgico, evidenciado por verbalización del dolor y limitación del movimiento. 2. El diagnóstico de riesgo de infección relacionado con la incisión quirúrgica. Diagnóstico de riesgo número 3, riesgo de estreñimiento relacionado con los efectos de la anestesia y la disminución de la movilidad.
La clasificación de resultados según NOS. El resultado es el control del dolor, el dominio, conocimiento y conducta de salud. La clase, conducta de salud. Los indicadores, describir el dolor y controlar el dolor. La escala de medición, 1, nunca demostrado, 2, raramente demostrado, 3, a veces demostrado, 4, frecuentemente demostrado y 5, siempre demostrado. Describiendo el dolor, tenemos una puntuación diana de 2, raramente demostrado. Y en control del dolor, tenemos una escala de medición con una puntuación diana de 4, frecuentemente demostrado. Quiere decir que tenemos un control del dolor favorable. Las intervenciones de enfermería basados en el NIC, el campo, conducta de salud, la clase, apoyo emocional. Las actividades realizadas, o sea, las intervenciones realizadas en enfermería son, como primer punto, monitoreo de signos vitales. Segundo punto, administración de analgésicos. Se aplica tanto el plan de hidratación con solución salina, más terapia del dolor compuesta por tramadol 100 mg, más ketorolaco 30 mg cada 6 horas, a 6 gotas por minuto y una profilaxis antibiótica de metronidazol, 500 mg cada 12 horas a 14 gotas por minuto. Punto número 3, explorar con el paciente los factores que alivian o empeoran el dolor, ejercicios respiratorios. Punto número 4, iniciar con tolerancia oral para ayudar a mantener una nutrición adecuada y evitar el cólio del paciente. Punto número 5, fomentar a la movilidad para mejorar la circulación y prevenir coágulos, como la trombosis venosa profunda, ayudando al paciente a sentarse y caminar en intervalos regulares. El fundamento científico basado en las actividades que se le realizaron fueron: 1. Los signos vitales son indicadores objetivos del estado de salud del paciente, según la OMS. El tramadol es un analgésico opioide que se utiliza para controlar el dolor moderado a severo. Según la OMS, la dosis recomendada es de 50 a 100 miligramos cada 4 a 6 horas. El ketorolaco es un antiinflamatorio no esteroide, un AINE, que se utiliza para controlar el dolor y la inflamación. Según la OMS, la dosis recomendada es de 10 a 30 miligramos cada 4 a 6 horas. El metronidazol es un antibiótico que se utiliza para tratar infecciones bacterianas y protozoarias. Según la OMS, la dosis recomendada es de 500 a 700 miligramos cada 8 horas. Punto número 3. El objetivo de evaluar los signos vitales y controlar los medicamentos es monitorear el estado de salud del paciente para detectar cualquier cambio, controlar el dolor y la inflamación, prevenir y tratar infecciones, mejorar la calidad de vida del paciente. Según la OMS, la hidratación y la alimentación deben ser adecuadas para mantener la fuerza y la resistencia del paciente. Punto número 5. Según la OMS, se fomenta la movilización temprana y gradual para prevenir complicaciones y mejorar la recuperación del paciente. Punto número 6. Según la OMS, fomentar el manejo adecuado del dolor y la ansiedad para mejorar la calidad de vida y la recuperación del paciente. La evaluación en cuanto a las actividades y el fundamento científico según el NIC, el paciente se percibe estable, no refiere dolor intenso a nivel de la herida, refiere un buen tratamiento con los analgésicos administrados, se aplica el plan de hidratación, el dolor fue controlado sin necesidad de analgesia excesiva, no se evidenciaron signos de infección a nivel de la herida quirúrgica del paciente. Sus signos vitales hasta el momento fueron temperatura de 37.2 grados centígrados, su frecuencia cardíaca de 82 latidos por minuto, su presión arterial
de 118 sistólicas sobre 78 diastólicas. Su frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto. Su saturación de oxígeno fue de 98% al aire ambiente. Su glucosa de 75 miligramos sobre decilitro. El personal de salud determina que el tratamiento brindado al paciente fue efectivo. Se logró controlar el dolor del paciente y se fomentó una excelente recuperación. Como conclusión de esta sustentación del caso clínico es la siguiente, mi sustentación es la siguiente. El manejo postoperatorio de un paciente con apendicectomía es un proceso fundamental para garantizar una recuperación segura y sin complicaciones. En este caso, el paciente de 27 años presentó una evolución favorable tras la intervención quirúrgica, sin signos de infección ni complicaciones inmediatas. Sin embargo, persistió con dolor moderado en la zona quirúrgica, disminución de la motilidad intestinal y preocupación por su recuperación, lo que requirió un abordaje integral de enfermería. A través del proceso de atención de enfermería, el PAE, se establecieron diagnósticos claves como dolor agudo, riesgo de infección y riesgo de estreñimiento, lo que permitió implementar intervenciones adecuadas. Se enfocaron estrategias en el manejo del dolor con analgesia, control de la herida quirúrgica, movilización temprana y educación del paciente, para mejorar su autonomía y prevenir complicaciones. Los resultados fueron positivos, evidenciando una reducción del dolor a nivel tolerable, ausencia de complicaciones infecciosas y progresión en la recuperación intestinal. Además, el paciente recibió información clara sobre los cuidados postoperatorios y sin signos de alarma, lo que favorece su seguridad y la adherencia al tratamiento en casa. En conclusión, el seguimiento postoperatorio basado en la metodología de enfermería NANDA, NIC y NOC es esencial para optimizar la recuperación del paciente, minimizar riesgos y garantizar una atención de calidad. La vigilancia continua y la educación del paciente son aspectos claves en la prevención de complicaciones y la promoción de una alta hospitalaria segura y efectiva. Gracias.